Hola a todos, muy buenos días. Ya nos encontramos en vivo en las redes de Claxo, así que les cedo la palabra para iniciar con este seminario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestra última mesa, la quinta mesa del seminario de la Cátedra Jorge Alonso 2023, Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida, hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. En esta quinta mesa de cierre, abordaremos el tema de las opciones civilizatorias frente a la crisis global, una mesa muy importante en donde tendremos la participación de la doctora Xochitl Leiva. Contaremos también con la participación de Aziz Aslan, compañera del Kurdistán. También tendremos la participación de Raúl Romero Gallardo, de la UNAM, y a distancia por problemas de conexión, pero también tendremos la participación de Raúl Sibeki. Esta es una mesa muy importante tomando en cuenta pues la crisis global sistémica que se está experimentando a nivel mundial, y aprovechar también desde la sesión pasada estamos llamando a la solidaridad internacional, en los recientes días salió un pronunciamiento nacional e internacional en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y para denunciar las agresiones a la comunidad Moisés Gandhi. Como saben, hemos dicho que Chiapas se encuentra en un panorama muy complejo y las comunidades autónomas se encuentran bajo ataque. Les invitamos a revisar este pronunciamiento en la página del Congreso Nacional Indígena, y también se encuentra en la página del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, la página que pueden seguir en redes sociales como Camino al Andar. Es un pronunciamiento firmado por más de 1,000 personas y alrededor de casi otras 1,000 organizaciones, entre las que destacan algunas participaciones, por ejemplo, encabezando la lista como Noam Chomsky, María de Jesús Patricio Martínez, Carlos González, Enzo Traverso, Ivonne Lebot, Michael Lowy, Berta Navarro, Juan Villoro, Alfonso Cuarón, Gael García, Diego Luna, Joaquín Cosío, Julieta Agurrola, entre infinidad de personalidades más que muestran su apoyo a las comunidades del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para iniciar esta mesa, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Xochitl Leiva, recordarles que tienen poquito más o menos, alrededor de 15 minutos para su presentación, hacerles hincapié que, bueno, también vamos a tener unas palabras desde Claxo para cerrar este seminario. Bueno, Xochitl Leiva es trabajadora de las ciencias sociales, trabaja desde hace mucho tiempo en Chiapas, pertenece también al grupo de trabajos Cuerpos, Territorios, Resistencias de Claxo que ha albergado este evento. También ha sido impulsora de la colección Alfaro Zapatista que les invitamos a revisar en la página de Alfaro Zapatista, compuesta por 28 libros de reciente manufactura, también en vinculación con la Cátedra Jorge Alonso, y para nosotros es un gusto que Xochitl nos acompañe. Bienvenida, Xochitl, tienes la palabra. Eh, Buenos días, no sé si me pueden ver, Francisco. Te Si vemos, Xochitl. pudiéramos pasar en la primera imagen hasta arriba, desplegándola, la primeritita. Está desplegada, está arriba, es un cuadro, a un segundo, ahí estamos. Y esta, si lo abres, por favor, en pleno, por Sí, favor. lo Ahí. único es que si lo abro en pleno no tengo acceso a tu texto, pero dame No, un segundo. yo te voy diciendo, Muy muchísimas bien. gracias. Y primero agradecerte a ti como coordinador de esta cátedra Jorge Alonso, a quien honra esta cátedra, Jorge Alonso mismo, quien está aquí nos acompaña, a quienes nos siguen en esta presentación o en lo que se va a colgar, gracias a quienes nos hospedan, nuestro GT, Cúter, y a todas las co-convocantes a este seminario y mesa. Y por supuesto, un honor estar con mis compañeros que están aquí, compañeras, compartiendo la mesa. Ustedes que nos convocan nos hicieron una pregunta muy concreta para esta mesa y nos pusieron a trabajar en ella. ¿Cuáles son las experiencias concretas que ya se están ensayando como opciones civilizatorias otras? Miren, yo les debo confesar
un tanto mi incomodidad con el adjetivo civilizatorias. Y tiene que ver porque no puedo quitarme de la mente su estrecho vínculo con el sustantivo civilización. Dicho concepto me pesa por una visión evolucionista lineal que conduce a una oposición dicotómica entre barbarie y civilización. Barbarie versus civilización, civilización versus barbarie, mejor dicho. Me pesa por su sinónimo, y ahí pasamos a la segunda foto, al segundo, por favor, con su sinónimo con alta cultura. Y también me pesa por la violencia contenida en la idea de llevar a los salvajes, generalmente feminizados, lo que falta para que se alcance el grado máximo de esplendor. Siguiente, por favor. Y el grado máximo de esplendor. Así que, aunque el concepto puesto por la mesa por quienes nos convocan lleva por delante opciones y por detrás otras, prefiero pensar y hablar en clave de multi y pluriverso de alternativas. Por favor, la que sigue. Alternativas que se engendran en medio del colapso civilizatorio. La que sigue. En él nos encontramos no solo como humanidad, sino como planeta Tierra. Pero al mismo tiempo reconozco que hablar y pensar en clave de transición civilizatoria nos permite de nuevo preguntarnos cuestiones básicas. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién y cómo lo hacemos? Y también nos permite volver a reflexionar sobre cómo, con nuestras acciones personales, colectivas, podemos dar una dirección al cambio social que ya está en curso y que tiene también sus tensiones de fuerzas. Parecería que con lo de alternativas se ha resuelto el problema, pero no está resuelto. Al contrario, de inmediato salta una pregunta. Si digo que voy a hablar del del pluriverso de las alternativas, la primera pregunta que salta es ¿a qué alternativas nos estamos refiriendo? Además, estoy consciente de algo, que es que nombrar a unas invisibiliza a otras. Y lo peor, cualquier enunciación será una forma de clasificar y nos conducirá a ponerla en nuestras cajitas de pensamiento logocéntrico, pensamiento por lo general masculinista abstracto, cuando en realidad muchas de ellas son, o todas son, encarnadas, situadas. Incluso muchas de ellas están dadas en clave femenina o en clave trans. Muy de manera rápida, porque tenemos un tiempo acotado, paso a hablar como en mini cápsulas de qué pluriverso de alternativas, en qué pluriverso de alternativas estoy pensando y a cuáles me refiero. La siguiente. Muy bien, gracias. Ya he mencionado en muchos otros textos que no hay duda que la lucha zapatista se enraizó a través de los hombres y mujeres de base. A través de un trabajo que fue un trabajo que ganó la fuerza que no tuvieron otras experiencias revolucionarias. En el caso de la zapatista, se logró conectar y articular muy exitosamente la lucha política con la vida cotidiana, con las necesidades de las mujeres y de las familias y de las comunidades de base. La singularidad del movimiento zapatista estriba en ser una alternativa radical abarcadora de todas las esferas de la vida y creadora de vida en tiempos de violencias, muerte y guerras, y en tiempos de la sociedad red y la era de la información. Es cierto que no solo los zapatistas sufren el empalme de las guerras que se vive en este momento en Chiapas, pero también es cierto que son la única organización campesina indígena, el único movimiento político-militar que ha construido una respuesta integral, abarcativa, comprensiva de vida, con mundos alternos aquí y ahora. Sin duda, es nuestro deber a quienes nos hemos nutrido del zapatismo, impedir que este movimiento y que lo que está pasando en Chiapas siga teniendo la forma de exterminio. Aquí dejo esta primera y paso a la segunda mini cápsula. Desde finales de los 90, al calor del movimiento anticolonial y descolonizador de la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular,
y luego del levantamiento zapatista del 1994 y del Foro Estatal Indígena de Oaxaca celebrado en 1997, se creó el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales AC, que dio pie a lo que más tarde, siguiente por favor, siguiente imagen, a lo que más tarde llamaron sus fundadores la Universidad de la Tierra Oaxaca. Esta y el CIDES y las Casas Unitierras Chiapas han sido semilla que en las últimas 2.5 décadas se han diseminado por las Américas, Europa y Asia. A la fecha existen 12 unitierras, cada una hechas a modo de cada tiempo y de cada geografía, pero compartiendo un mismo espíritu, un aliento, que podríamos decir crear espacios de convivialidad radical donde se comparten saberes, haceres y luchas, donde florezca la reflexión colectiva para la acción de cara a la globalización neoliberal, capitalista, patriarcal y racista. Solamente enumero brevemente las 12. 5 están en México, 2 en Colombia, 1 en California, Estados Unidos, otra en Cataluña, España, otra en Toronto, Canadá, otro en Mondegui, Italia, y una más en Japón. Paso ahora a la tercera mini cápsula. No puedo dejar de mencionar cómo en el siglo XXI van surgiendo alternativas de vida que son nombradas por sus creadoras como pluriversidades, mismas que insurgen frente a proyectos de muerte. No puedo aquí mencionar todas. Menciono a la pionera, la pluriversidad del río Yurumangui, por favor la foto, en Colombia. Se trata de una apuesta de autogestión y autonomía creada en 2011 por mujeres y comunidades de los ríos afroandinos y afropacíficos en convergencia con investigadoras e investigadores de la campaña Otro Pacífico es Posible. Esta apuesta de base comunal nace frente a la proliferación de guerras macabras que provocan confinamiento, desplazamiento forzado, destierro y terror en las comunidades, no solo de las veredas del río Yurumangui, sino en muchos espacios de ese Colombia profundo. Menciono en esta misma dirección de pluriversidades a unas que ya no voy a poder decir más que sus nombres: la pluriversidad Yutzilal-Balumilal de Gobierno Comunitario en Chilón, Chiapas, México; la pluriversidad del vientre de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia; la pluriversidad que está formándose en tierras recuperadas mapuche en la Patagonia rebelde. Esta última está siendo impulsada desde el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, como parte de su lucha contra lo que las compañeras nombran el terricidio. Paso a la cuarta y última mini cápsula. La siguiente, por favor. En 2019 se forma el Tapiz Global de Alternativas, sus siglas en inglés, GTA, Global Tapestry of Alternatives, se diría en inglés. Se trata exactamente de una red de redes, de un proceso en proceso que teje alternativas radicales transformadoras. Para ello cuenta con un grupo central coordinador que interconecta lo que se llama en inglés weavers, que sería tejedores y tejedoras en español, y endorsas, que sería apoyadores y apoyadoras en español. La sinergia local del GTA se construye en base o con base en realizar asambleas virtuales, webinarios donde la gente expone desde sus territorios, llámense un parque en Perú o un aula en una institución académica. Nos cuentan cómo hacen sus alternativas. Y también existe una revista digital, y entre todas estas actividades, que no son solo virtuales, se enlaza gente que lucha, mujeres que luchan, hombres que luchan, pueblos que luchan de las Américas, África, Asia y Europa. En este agosto tendrá lugar la primera asamblea presencial en Kenia, África, a donde asistirán los tejedores de base comunitaria para interactuar con el grupo coordinador y los apoyadores. Voy a mencionar muy rápidamente algunos de estos tejedores. Bueno, son 4 hasta este momento. Bikram Sangam, de la India, Crianza Mutua de Colombia, Crianza Mutua de México y el Movimiento por Alternativas y Solidaridad en el Sureste Asiático, MASA. Pero tengo que detenerme un poco más en uno de estos tejedores. He escogido el de Bikram Sangam
por favor, la siguiente, Bilkan Sangam, porque nos puede dar un poquito más de aterrizaje en lo que estoy tratando de decir. Es un nombre en lengua guyurati y significa confluencia alternativa. Y es eso exactamente, una confluencia de alternativas que se funda en 2014 en la India. Trabajan a nivel práctico y conceptual en torno a las alternativas encarnadas a los modelos dominantes de desarrollo y de gobierno político. Bilkan impulsa reuniones en diferentes regiones de la India, esa gran India, donde se conjugan, dicen ellos, mentes, corazones, manos y pies. Los sangams o confluencias, sería en español, duran varios días, hay sesiones plenarias, hay trabajos en pequeños grupos y los aprendizajes que se dan a través de intercambio y aprendizaje mutuo profundo. Hay diversión, hay aprendizaje, hay desaprendizaje, hay vinculación, donde se reúnen miembros de comunidades originarias, organizaciones de la sociedad civil, movimientos y redes ambientalistas, investigadores y profesionales. Todos juntos reflexionan sobre temas, y voy a decir los temas muy rápidamente: la integridad ecológica, la democracia radical y delegada, el bienestar social y la justicia, la democracia económica, la diversidad cultural, la democracia del conocimiento y la resiliencia. La apuesta es a crecer en la India una masa crítica que horizontalmente se teja para alcanzar las macrotransformaciones deseables y queridas por quienes se reúnen en estos espacios. En decir, como en otras que he mencionado, se trata de pensar otras experiencias que aquí he mencionado antes, se trata de pensar lo global, pero actuar en lo local. Lo que significa en la India actuar frente a una realidad medioambiental dramática. Pongo ejemplos: la contaminación del aire y del agua. India alberga la ciudad más contaminada del mundo, 30 ciudades del mundo con la peor contaminación del aire, 27 están en la India. La contaminación es la tercera causa de muerte de su masiva población. La contaminación se agudiza porque 65% de su electricidad proviene del carbón. Además, se practica la quema de residuos y los residuos industriales y urbanos van a los ríos. En la India se encuentra el río más contaminado del mundo y todo esto pasa en un país que en los últimos años, visto desde la macroeconomía, logró ocupar el 4º lugar como potencia económica mundial y según estadísticas oficiales sacó a 270 millones de la pobreza. India es un país con un gobierno de corte derechista que da preferencia al desarrollo empresarial sin importarle las consecuencias en el medio ambiente y en su población. Menciono todo esto porque para comprender la importancia de estas alternativas transformadoras radicales, no abordé todo esto en cada una de las que dije, pero podría hacerlo. Y Bilkan Samka y el GTA son experiencias concretas, como muchas otras que mencioné anteriormente, a las cuales, y con esto voy entrando a la parte de cierre de mi intervención, a las cuales he llamado alternativas radicales glocales. No entro en la discusión del término glocal porque no acabaríamos, pero vamos a dejarle ahí. Uso radical remitiéndome a su sentido primigenio de radix radicis, que refiere a la raíz. Es decir, lo que quiero decir es que son alternativas que van a la raíz de los problemas. Todas las que aquí mencioné y todas otras muchas más que no voy a alcanzar a mencionar, en su quehacer colectivo retan, enfrentan, buscan soluciones ante los sistemas de dominio, opresión, discriminación, violencia, horror y muerte que hoy están a full en el planeta Tierra. Les llamo glocales porque tienen una raíz local, pero con su quehacer buscan, impactan, afectan, aportan, nutren al nivel global en la dimensión de la transición que queremos, del cambio que deseamos y por el cual trabajamos día a día. Estas alternativas no tienen una única forma. No estoy hablando de un movimiento, no estoy hablando sino nada más que de un aliento, un espíritu, una fuerza glocal que está contribuyendo a direccionar el resultado de lo que varios llaman la transición civilizatoria. Esa transición civilizatoria a la que le hemos apostado, le han apostado
a una vida digna, justa, sana, plena, con equidad y armonía. Por favor, la siguiente imagen. Gracias. Entonces, ¿cómo podríamos decir en este momento que estamos hablando de estas alternativas de transformación global que contienen luchas alter, anti, des, pluri y trans, que no pueden ser entendidas si no es en un contexto estructural y simbólico, y las cuales no pueden ser entendidas como paraísos terrenales de completitud? Por el contrario, tienen, por supuesto, incompletitud, gran vulnerabilidad, desafían eternamente, permanentemente una diversidad interior que tienen en toda su esplendor y conectan todas ellas, múltiples seres humanos e inhumanos, múltiples escalas, espacios y tiempos, así como nos enseñan cómo tejer lo cotidiano, lo local y lo pequeño con ese hacer glocal. De hecho, podríamos decir que nos enseñan a conjugar resistencias, resiliencias y reexistencias. Con lo que cierro entonces es trayendo a la mesa todo lo que aquí he dicho con algunos de los estudiosos de la transición civilizatoria. En particular voy a referirme a los que trabajan en el Instituto Tellus, Tierra, y me interesa cerrar con esto para no dejar una conclusión mía desde mi discurso, sino dejarle las conclusiones abiertas a ustedes desde sus prácticas teórico-políticas, epistémicas, ontoepistémicas. Y voy a retomar a este filósofo fundador. No entro en su crítica porque, no terminaríamos, pero me parece importante rescatar esto. Textual. La historia del cosmos se inició hace casi 14.000 millones de años con la colosa erupción del Big Bang. La aparición de la cultura desencadenó un segundo Big Bang. En 3 millones de años, la capacidad primitiva de sentir de los primeros humanos evolucionó hasta alcanzar hace unos 200.000 años los niveles superiores de conciencia de nuestros ancestros anatómicamente modernos. Un plano largo de contornos de la experiencia humana nos revela 2 macrotransformaciones arrolladoras. La primera tuvo lugar hace 10.000 años, cuando la cultura de la edad de piedra dio paso a la civilización temprana. La segunda, la civilización temprana, se dio el paso a la era moderna en el transcurso del último milenio. La modernidad hoy, así como él la concibe, por supuesto, exhausta, está abandonando ese escenario. Se ha iniciado una tercera macro transición de la condición humana con implicaciones de vasto alcance, como tuvieron las anteriores grandes transformaciones. Estamos entrando en la fase planetaria de la civilización, donde cadenas de interdependencias enlazan a la humanidad y la Tierra en una sola comunidad de destino. La siguiente foto, por favor. En este inestable siglo XXI, el drama de la evolución social se desplegará sobre un escenario mundial plagado de riesgos y oscuridades. La gran transición, desde el punto de vista de él, a una transición planetaria con vidas plenas y justas, con vidas más plenas y un planeta sano, sigue siendo posible. Y lanza las preguntas con las que ahora sí cierro. ¿Cómo lograrla? ¿Qué formas de acción colectiva pueden reorientarnos hacia ese futuro? ¿Quién pilotará ese cambio? ¿Cuál será ese mundo? Estamos en un momento decisivo, un momento clave. La acción colectiva puede marcar una diferencia revolucionaria en el esfuerzo por alcanzar una civilización planetaria, convivencial y resiliente. Aquí me quedo para dar elementos a la conversación. Muchas gracias, Francisco. Regreso la palabra. Muchas gracias, Xóchitl, por esta intervención tan sugestiva que nos invita a pensar alternativas, a pensar la pluralidad, el pluriverso o los pluriversos que bien las comunidades zapatistas apuntan en esta frase, que no es una consigna, sino es parte de su praxis política, de un mundo donde quepan muchos mundos.
y las reflexiones que hace Xóchitl para invitarnos a romper con el egocentrismo del pensamiento abstracto, recordarnos que pocos procesos revolucionarios, quizá el único, sobre todo contemporáneo, ha tenido la fuerza del zapatismo en esta complejidad de su integralidad autonómica, y sobre la importancia que apunta Xóchitl de la educación popular y la reflexión colectiva en estas 12 proyectos de Unitierra, además de la confluencia de alternativas que co-construyen desde lo insurgente en clave local con esta aportación que nos hace Xóchitl sobre alternativas radicales locales. Que podemos discutir más adelante. Muchas gracias a Xóchitl y ahora daría la palabra a nuestra siguiente presentadora, que es Aziza Aslan. Si quiere ir poniendo su presentación. Con mucho gusto recibimos a Aziza en este espacio. Aziza Aslan es socióloga kurda y autora de Economía anticapitalista en Rojava, las contradicciones de la revolución en la lucha kurda, el cual fue publicado también por este espacio de la Cátedra Jorge Alonso, y Aziza actualmente es postdoctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, Aziza, tienes la palabra, bienvenida. Sí, Francisco, gracias. Pues antes de nada, pues también me uno a felicitaciones y también a agradecimiento por invitarme a ese espacio, estar con ustedes en esta mesa. Es muy emocionante, siempre es muy emocionante, creo que es discutir sobre alternativas o sobre otras formas de vida. Entonces yo les voy a presentar algo desde mi tierra, desde Kurdistán, y desde la experiencia de Rojava. Voy a presentarles como una civilización sin Estado. En la experiencia de Rojava tiene varios ejes para presentar, pero hoy en día yo les voy a compartir cómo estamos pensando un mundo, digamos, sin Estado, o como una sociedad sin Estado, y para eso cómo estamos organizándonos. Pues, pero antes de empezar eso, me gustaría como un poco, tal vez por los que nos escuchan primera vez, que sea como una introducción. Les voy a dar unos elementos sobre el pueblo kurdo y también sobre la lucha de Kurdistán. A ver, para empezar, me gustaría un poco hablar sobre justo cuando nos encontramos con Xóchitl en la caravana de Sur Resiste. Ella me hizo varias preguntas y que luego me dejaron a pensar, pero una de sus preguntas que me pareció importante también para abrir mi presentación de hoy, ella y me han preguntado muchas personas cuando hago esas como conversaciones muy personales, ¿no? Y siempre me preguntan cómo el pueblo kurdo ante esa como larga y terrible guerra, cómo están guardando, cómo pueden todavía mantener a ese espíritu de lucha, seguir en la lucha. Y yo cuando creo que me preguntan, también me paro y me pregunto a mí misma, ¿no? Porque es una pregunta que también me hago todos los días. Y pues yo creo que eso tiene que ver muchas cosas, pero y sobre todo con muchas micros resistencias que uno se forma en su vida, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la de unas de estas, como la fuerza que se da a esas micros resistencias, yo creo que es importante hablar sobre nuestra ira, ¿no? Nuestra ira, yo creo que como es una fuerza revolucionaria, es una fuerza de lucha, no es como un odio hacia el mundo, más bien como justo como en frente de injusticia que estamos viviendo, como ser objeto de colonización de todo el siglo pasado y este siglo, y también pues todo como por ejemplo opresión política que está viviendo el pueblo, y pues masacres sistemáticas que estamos viviendo a lo largo de esa colonización, y también, por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo en todo el mundo como un crisis ambiental, pero un ecocidio que está ejerciendo como los estados en nuestro territorio, sobre nuestros ríos, montañas, bosques, y también sobre nuestra memoria que tiene que ver también con ese territorio y tiene que ver como con ese ecocidio, ¿no? Entonces, pues la naturaleza y el territorio es objeto de, como ecocidio, objeto de sociedad-cido, lo que estamos definiendo, ¿no? Entonces, enfrente de todo eso, yo creo que el pueblo kurdo sí tenemos una ira, ¿no? Como pues es un
es una vida muy injusta, o que de lo que el destino que estamos viviendo es muy injusta, entonces por eso es la que tenemos, y esa emoción nos deja como buscar, seguir y estar en la lucha, ¿no? Entonces, y creo que otra dimensión, otra de nuestra dimensión, otro factor que nos sostiene en la lucha, que a mí me parece es muy importante para hablar hoy en día, es el de cómo pensar un mundo sin Estado. Yo, o otros, como me imagino que muchos otros kurdos, cuando despertamos en las mañanas, pues primera cosa que pensamos, el mundo estuviera hermoso sin Estado. Y pues yo digo, como imagínense, como que despiertan y salen a la calle, no hay policía, no hay Guardia Nacional, no hay campañas de elecciones, o como no hay partidos políticos y sus políticos liberales, ¿no? A mí me parece que pues en la vida se estaría más tranquilo, ¿no? Pues, eso no es como que lo que creamos, ¿no? Pues lo sabemos porque ahí pues ahí estamos lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, estamos pensando un mundo sin Estado no porque somos así de anarquistas y leímos de Bakunin o otros anarquistas, más bien como que estamos pensando un mundo, es decir, como que no es simplemente teórico pensar un mundo sin Estado, porque somos un pueblo sin Estado. Un pueblo que, cuando crearon estados-naciones en Medio Oriente, se fue negado su existencia, es decir, no fuimos reconocidos por sistema del Estado-nación para establecer nuestro propio Estado, que a pesar de que somos 40 millones, pero tampoco fuimos reconocidos como minoría étnica, y que los estados-naciones que ocuparon a nuestro territorio ni nos dieron ese derecho, ¿no? Y los países occidentales y orientales, desde sur y desde norte, con esos acuerdos internacionales que hicieron aquel momento o hoy en día siguen haciendo, pues lo que hacen como negar nuestra existencia del pueblo kurdo, que por eso no aparecemos en las mapas, ¿no? Por eso como me puse una pregunta, pues ¿dónde está Kurdistán? Porque muchas personas me preguntan, cuando yo digo que soy de Kurdistán, me preguntan ¿dónde está Kurdistán? Y yo pregunto a Google, me saqué una mapa así, donde dice donde está en Kurdistán, ¿no? Es una mapa con las fronteras rojas, que no son fronteras reales, pero más o menos, digamos, donde el territorio que viven los kurdos, ¿no? Y bueno, históricamente, digamos, como los kurdos en el territorio tal vez estamos muy dispersos, pero en esa como donde muestra Google Map también estamos más concentrados. Ahí está, digamos, a esa geografía de Medio Oriente, ¿no? A Mesopotamia, donde nos encontramos, digamos, en el mundo, pues así estamos tal vez una manchita, ¿no? Ahí, y nada más que eso, digamos que no somos un estado-nación tal como conocen a otros estados, ¿no? Y bueno, esa como, pues no negar nuestra existencia también implicó que, por ejemplo, entonces, ¿quién somos? Pues porque somos 40 millones y estamos ahí, entonces, y estamos también dispersas en el mundo, pues entonces, pues el estados que ocuparon a nuestra tierra, como lo saben, como es Turquía, Irak, Siria y Irán, como empezaron a decir que es que quizás son los árabes de montañas o los turcos que tienen cola, o quizás somos hijos de armenios, podemos como de ser cualquier cosa menos kurdos, ¿no? O como por ejemplo, hablamos un idioma, pero dijeron que pues estamos hablando un idioma rara que se define en sus cartas oficiales como dice un idioma incomprensible. Pues todo eso quiero decir que pues lo que es como el mundo del Estado-nación que se define como una civilización, etcétera, pero nos definieron como ignorantes, arcaicas o salvajes, como dijo al ratito a Xochitl, pero como al final del día decir que somos no civilizados. Entonces, pues por eso como los colonizadores que ocuparon nuestra tierra, entonces tomaron una tarea, pues civilizarnos, modernarnos, educarnos o convertirnos árabes, turcos, persas, pues y así como pues largo de, digo, más de 100 años que estamos viviendo, ¿no? De hecho, el 23 de abril era 100 años del Estado turco y 100 años de todos Estados naciones de Medio Oriente, ¿no?
Entonces, pues ahí como, pues, pero para ellos es muy triste, pues no consiguieron a convertirnos ni persas, ni turcos, ni otras cosas, o no como civilizados en su sentido, pero nos convirtieron algo, nos convirtieron como rebeldes, ¿no? Nos convirtieron luchadores. Entonces, hoy en día, por eso estamos como, cuando hablan de los kurdos, pues somos como luchadores, ¿no? Pero pasó algo, ¿no? Pasó en esta historia, mientras que nosotros convertíamos como de rebeldes y luchadores, pues nuestra tierra se fue a dividido en 4, se fue fragmentado la sociedad y se quedamos sin Estado, mientras que el sistema del mundo civilizatorio tiene que ver con Estados, naciones. Y así como pues es la historia de división, yo no voy a repetir, hay muchos lugares que está repetido, pero lo que es la cultura de nuestra como pueblo es una cultura antigua, milenaria, de cultura de Mesopotamia, y estamos como existiendo en estas tierras antes de todos esos estados, naciones que se definan. Es decir, como somos un pueblo que creamos la civilización neolítica de esas tierras, y ahí desde ahí venimos, ¿no? Entonces, pues, y pues, ¿cómo es nuestra civilización, no? Es decir, esa cultura de Mesopotamia tiene otro tipo de civilización, que es una civilización que basa sobre la vida comunitaria, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si viven en departamentos, es que si alguien de vecinos si hace como ruido en el piso arriba y abajo, pues todos como se molestan, ¿no? Pero, por ejemplo, esas como en foto que se ven, pues es las casas de Kurdistán, muy tradicionales, que el patio de alguien es techo de otro, entonces no hay esos como parámetros de como respeto, yo digo como respeto a esa de civilización capitalista, ¿no? Como para cortar eso, como individualizar las vidas, se pusieron esos conceptos que realmente pues no definen la vida real o como civilizaciones que estamos hablando, pues entonces nuestra civilización es una civilización comunal realmente. Y hoy en día, pues lo que estamos haciendo, pues defendiendo y también reconstruyendo otra vez a esa civilización, ¿no? Porque esa civilización que definimos como civilización democrática, que existe en Kurdistán en sí, pero necesita como justo politizar, necesita reconstruir, necesita también crear su autodefensa para que esa vida se puede seguir viviendo, ¿no? Entonces, por eso en Rojava lo que estamos haciendo con la paradigma de confederalismo democrático, con la organización de autonomía democrática, es realmente a defender y desarrollar más a esa civilización democrática que existía siempre en Mesopotamia a través de nuestras culturas y nuestros usos y costumbres. Entonces, pero para eso, como para defender esa civilización, pues nosotros necesitamos deshacernos de Estado. Pero deshacernos de Estado no es simplemente como destruir estados concretos, ¿no? Es decir, como lo que hicimos en Siria. Ahora, por ejemplo, en Rojava no hay Estado sirio en tal sentido como Estado dominante, pero pues hay una mentalidad o hay una necesidad que quiere reproducir otra vez el Estado, ¿no? Entonces, para eso necesitamos organizarnos, porque nosotros pensamos que el Estado surge cuando la sociedad no está organizado. Es decir, hoy en día toda esa no logramos pensar como de organizarnos porque existe el Estado, pero mientras que existe el Estado tampoco nos permite a organizarnos. Entonces lo que hacemos en Rojava, pues organizar la sociedad, organizar una sociedad que la sociedad no tenga ni mentalidad ni de necesidad de reproducir el Estado, ¿no? Y para eso quiero poner como muchas veces en México me preguntan, o como por ejemplo dicen, no, cuando hablas de la autonomía de Chiapas, bueno, ahí está en Chiapas, ¿no? Aquí no puede estar en Ciudad de México. Y bueno, en Chiapas tienen territorio, pero en Ciudad de México no tenemos territorio y que no se puede hacer esa autonomía. Pero muchas veces yo les digo, pues, pero nosotros ahí en Rojava lo estamos haciendo sin territorio,
dónde se encuentra la sociedad, la gente, lo estamos haciendo. Y también estamos haciendo donde vive 5 millones de gente, 10 millones de gente. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver cómo se organizamos, ¿no? Entonces, pues más o menos lo que saben como sobre autonomía democrática de Rojava, confederalismo democrático, se organiza sobre algunas bases, ¿no? Comunas, cooperativas, asambleas populares y academias. No me da tiempo a hablar de todo, pero lo que les voy a hablar, cómo esas dimensiones, bueno, estas estructuras que muchas veces se notan como estructuras institucionales, pero no son acuerdos que se hacen entre pueblos, se organizan a través de dimensiones. Es decir, por ejemplo, una comuna cuando se organiza en esas dimensiones que están escritas como desde política, desde justicia, economía, asambleas populares también, cooperativas también, academias también. Y esos no son como instituciones, digamos, comunas, pues lo organizamos donde vivimos, ¿no? Es decir, donde estamos viviendo, pues la sociedad se junta, pues discute sobre sus necesidades, sobre cómo quiere armar su vida en su barrio, en su aldea, y también producir herramientas, estrategias, proyectos para que se puedan también a producir esas necesidades. Es decir, yo me discuto y defino y luego pido que alcaldía me hace, pues no. Es decir, comuna, si discuto sobre una necesidad, también tengo que discutir cómo voy a producir esa necesidad, con cuáles recursos, con cuáles herramientas, con cuáles fuerzas, con cuál sabiduría tengo que hacer eso. Entonces, por eso es un ejercicio juntarnos en una asamblea de comuna y hacer ese ejercicio y llevar todo a la conciencia. Es decir, como mientras que estamos organizando en las comunas, que sí somos como una sociedad, pero cuando estamos en las comunas ya somos como una sociedad más política, es decir, estamos politizando a nuestra vida, ¿no? Y luego, después de asambleas de las comunas, etcétera, pues niveles van creciendo, ¿no? Vas como el territorio, mientras que está más ancho, tiene que necesidad de juntar entre varias personas. Entonces, por eso como hay asambleas populares donde hay esas asambleas donde gente se junta para hablar sobre temas políticos, habla cómo van a elegir sus representantes o administraciones o como alcaldías, etcétera. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, organizarse en dimensiones se hace que al mismo tiempo de esas asambleas que se van como creando a través de representaciones desde las comunas hasta como ciudades y de regiones, pero al mismo tiempo paralelamente como organizarse en las dimensiones, es decir, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si la dimensión de economía se organiza en cada comuna, luego en cada cominguez, que es conjunto de comunas, y luego en cada ciudad, y luego en cada cantón, y luego se va como creciendo en todos los territorios. Y mientras que se organiza, se va juntando muchísimas asambleas y está haciendo varias asambleas. Y una persona que se vive en algún lugar y va participando, digamos, por ejemplo, hoy en día me toca participar desde mi comuna en la asamblea de economía, pero otro día me toca ir a la ciudad y participar en la asamblea de autodefensa, pero otro día tal vez como que por mi hijos tengo que irme a participar en la de asamblea de educación, pero voy como participando en todas partes y voy decidiendo cómo se van a organizar todas esas necesidades en nivel de la comuna, en nivel de cantón y nivel de región. Entonces, así como que lo que hacemos, pues que la sociedad no se queda a ningún momento esperando que otra fuerza, como es muchas veces un Estado, que le trae, más bien como la sociedad se activa y se organiza y que se participa y así. Bueno, en nuestro caso, nuestro pueblo le gusta hacerlo, porque el pueblo que fue negado en muchos tiempos siempre practicó esa hábito como de a participar, pero al mismo tiempo ahora donde no hay Estado, no hay opresión, no hay es como la vida cotidiana tiene más tranquilidad y más paz, entonces por eso como que le gusta ir a participar, hablar, pensar y juntar y discutir y hacerlo, ¿no? Entonces, creo que crear también esas ganas también es muy importante y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos academias, ¿no? Academias donde que nos educamos, más bien es lugar donde nos creamos a esas emociones, creamos a esos ánimos, creamos a esas
valoramos, apreciamos que pues es importante a nuestra participación, ¿no? Si no participamos, ahí hay problema. Entonces, pues eso como que lo que hacemos en las organizaciones, ¿no? No sé qué tanto me quedó tiempo, no había... Está ya casi es necesario cerrar. Sí, entonces solo voy a decir una cosa y voy a cerrar. Y eso es la de como el último imagen que quería mostrar, ¿no? En Rojava también lo que estamos haciendo todo el tiempo, como lo que estamos generando también es una experiencia que necesitamos escribir, necesitamos a generar a esa también, ¿cómo decir? Información o como de conocimiento de esa praxis y esa experiencia, pero lo que hacemos desde, lo que proponemos hacemos desde una mirada de las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la civilización que nos contaron fue una civilización así, ¿no? Donde el hombre estaba caminando hacia adelante y que estaba desarrollando, pero nunca hemos visto, por ejemplo, en aquel momento que hacían las mujeres y cómo realmente el rol de las mujeres en la creación de la vida. Por eso toda esa experiencia de Rojava, toda esa organizarnos entre nosotros y para decidir sobre nuestra vida, también necesita a mirarse y necesita crear a su conocimiento desde una mirada de las mujeres para que la civilización otra vez no sea también una civilización masculino y patriarcal y eso, lo que hacemos en la práctica de Genealogy también hacer eso. Bueno, dejo aquí la palabra, Francisco. Gracias. Muchísimas gracias, Asís, por esta participación tan interesante que nos invita a pensar el mundo más allá de los estados y recordar que precisamente hace unos días Erdogan en Turquía se volvió a reelegir de manera pues muy atropellada y sigue perpetuando un régimen de dominación en contra no solo de los kurdos, sino de muchos otros espacios. Pensar que el pueblo kurdo es el pueblo más grande en el mundo sin Estado y que lleva a la práctica su propuesta del confederalismo democrático. Invitarles también quizá a revisar la página de Kurdistán en América Latina, donde constantemente se están actualizando la situación de los pueblos kurdos, sus resistencias y sus luchas. Y algo que se me hace muy importante que nos señala a CICE es pensar la autonomía como opción posible a gran escala. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente ponente, Raúl Romero, aprovechamos para invitarles a las acciones que se están realizando en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde se exige un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, con la consigna, si tocan a una, nos tocan a todas, con una acción global que se llevará a cabo el 8 de junio, además de acciones dislocadas que irán desde el 27 de mayo hasta el 10 de junio de 2023. Aprovechar también para decir que hay una campaña gráfica amplia en la que se han sumado diferentes artistas, porque bueno, como dicen las comunidades zapatistas, si hay algún tipo de salvación en la humanidad, descansa sobre tres pilares: las artes, las ciencias y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo. Hay muchísimas actividades preparadas a lo largo de México, pero no solo de México, también en otros países como Grecia, como el Estado español, Francia, y bueno, la suma a decir un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas es muy grande. Entonces les invitamos a sumarse a esta acción global que tendrá lugar el 8. Ahora me voy a permitir, y bueno, también recordar que nos manifestamos por la liberación del compañero Manuel Gómez Vázquez, preso, base de apoyo zapatista, preso desde hace más de 2 años por el único crimen que ha sido defender su territorio. Ahora, para darle la palabra a Raúl Romero, me permito presentarlo. Raúl Romero Gallardo es sociólogo latinoamericanista y técnico académico en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es secretario académico del proyecto Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo y del curso de investigación Docencia sobre Desarrollo Autosostenible. También es columnista frecuente del periódico La Jornada
y algunas de sus líneas de trabajo son anticapitalismos, movimientos sociales y resistencias socioambientales, procesos emancipatorios, autonomías y economías criminales. Raúl, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Francisco. Deme 2 segundos para compartir la pantalla y ustedes me dicen ahí si está bien. Ahí se ve bien, ya nada más sería cosa de agrandarla en pantalla completa. Listo. Vale, muchísimas gracias. ¿Escucha bien ahí también? Un poco viciado el sonido, pero te escuchamos. Hola, bueno, ahí vamos a intentar entonces. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarme. No Alonso, ya regresó el audio, no te estábamos escuchando, pero regresó el audio. desde luego el doctor Jorge Alonso por pues, ser prácticamente el artífice de todo de toda la cátedra y de todos los seminarios. Muchas gracias. Y bueno, también por todos los seminarios que se han compartido y que han estado estupendos. Y bueno, por acá estamos. Quiero comenzar desde un punto de vista o desde otra perspectiva que tiene que ver cuando hablamos de crisis civilizatorias, ¿de qué estamos, de crisis civilizatoria, de qué estamos hablando? Me parece que a veces damos por sentado o partimos este consenso que es un consenso entre distintas pensadores políticos. No escuchamos, ¿no? ¿Se fue de nuevo el audio, Raúl? Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ok. Plantear primero esto, que el problema civilizatorio o el problema de la civilización tiene un largo periodo de estudio, pero tuvo un gran momento de análisis en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Trabajos, recordarán ustedes como los de Norbert Elias, Walter Benjamin, Darcy Ribeiro, Franz Fanon, Aimé Césaire, fueron los que insistieron, no son los primeros, pero sí los que insistieron notoriamente en este problema. Casualmente, digo, no casualmente, más bien coincidentemente tenían que ver con las luchas de descolonización que ocurrían en África, en América y en Asia y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, plantearnos como el tema, como problema, el problema civilizatorio o incluso los procesos civilizatorios están vinculados como reflexión analítica, como reflexión académica, como programa incluso, están muy vinculados a los procesos de descolonización y luchas de liberación que acontecieron a todo el mundo, ¿no? Ahora, un segundo elemento que me es importante plantear es cómo también desde en los primeros exponentes con Engels y Marx, hay también ya una reflexión sobre la crisis de civilización, pero sobre más bien una crisis ecológica vinculada al problema de la superexplotación y de la producción capitalista, ¿no? Estos dos elementos me van a ser muy importantes para plantear entonces esta idea conocida, multicitada, ¿no? De cómo las revoluciones son la locomotora de la historia universal, pero tal vez se trate de algo completamente distinto. Tal vez sean las revoluciones el gesto por el que el género humano que viaja en ese tren echa mano del plano de emergencia, ¿no? Entonces, como una reflexión que tiene que ver con la superexplotación, que tiene que ver con el desgaste de los territorios, que tiene que ver con también la versión ecológica y territorial del capital, coincide también con o va coincidiendo también con las luchas de descolonización y de liberación que se van planteando en América Latina. Si no mal recuerdo, el propio Ocalán, ahí me corregirá si se tiene un libro también en esta época, primera mitad del siglo, en esa parte, donde se plantea los problemas o los orígenes de la civilización, ¿no? Que están buscando. Al rastrear un poco de la bibliografía que para hacer trabajo y buscar a qué se refieren las autoras que trabajan el concepto o más en general la crisis civilizatoria, encontramos primero que están hablando de una crisis
cuantitativa y cualitativa de una crisis que no solo es económica, y aquí hay otro elemento que hay que destacar. Raúl, quizás si apagas tu cámara porque se está cortando de manera intermitente el audio. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Listo, ahí sigo entonces, ¿no? Cómo estos autores plantean la crisis civilizatoria como una crisis multidimensional, que no solo es económica, que es una crisis de los cuantos, pero también de los cuales, que es una crisis que tiene que ver con la energía, con el medio ambiente, con la alimentación, una crisis migratoria, una crisis política, una crisis bélica, una crisis sanitaria, una crisis en todos los órdenes de la vida, ¿no? Una crisis que está afectando distintos órdenes de la vida. Los autores que están aquí, que recupero algunas de sus frases, nos plantean precisamente cómo estamos hablando no solo de una crisis de la civilización, sino de la crisis de la civilización moderna capitalista, una crisis de la civilización capitalista industrial moderna, nos diría Michael. Se corta tu audio. ¿Será mejor si apagas tu cámara, quizá? Yo creo que tiene que ver con la entrada de micrófono, no cámara. A ver, veamos si así funciona. De hecho, no estoy usando micrófono, pero a ver ahí. Sí, se escucha mejor, a ver. Ok, de cómo esta crisis de la civilización moderna capitalista, como se ha definido en distintos trabajos académicos, en distintos trabajos, tiene que ver mucho con lo que los pueblos zapatistas llaman la hidra capitalista, ¿no? Es decir, cómo esta hidra tiene distintas caras, tiene distintas cabezas y tiene distintas afectaciones. A mí me parece que justo una representación pedagógica visual de definir esta característica de la crisis de la civilización moderna capitalista con sus distintos elementos es precisamente verla como una hidra que tiene distintas dimensiones, que tiene distintas formas de desplegarse y que no solo se trata, como se decía en el pasado, de la contradicción principal, sino que tiene múltiples contradicciones y múltiples variantes que van desde lo epistemológico, pasando por el ordenamiento desde el tema del género, pasando por el tema de las guerras, pasando por el tema económico y distintos elementos. Entonces, plantear cómo, el primer elemento es cómo la hidra capitalista es una representación concreta de esto que en distintos trabajos académicos se da en llamar como la crisis civilizatoria de la civilización moderna. Justo también como los compañeros y las compañeras zapatistas han logrado colocar el neofascismo, ¿no? El ascenso de estos neofascismos como parte también de esta expresión concreta de la civilización moderna capitalista. En un viejo trabajo, Andrés Aubry, quien hablaba sobre la necesidad de otra ciencia social, nos ayudó a definir la civilización moderna capitalista precisamente en estos elementos, ¿no? Como una red sistémica del poder interestatal, es decir, centro estructural y estados dóciles, compuesta por estados-nación, con un programa ideológico que viene de la Ilustración, con formación de monopolios, no solo económicos, sino también desde la ciencia, entendida como ciencia disciplinar o experno-tecnócrata, con el capitalismo como programa político-económico, con el liberalismo como programa político, con la clase política como la clase dirigente, con la clase académica, como la clase élite desde la academia, con la visión de progreso y de desarrollo, acompañando precisamente esta noción de civilización que desde luego, como decía Xochitl, hay que tratar de desmenuzar y hay que tratar incluso de poner en duda o poner a debate o resignificar o de plano utilizar otros términos. Y sumaríamos el término, las aportaciones que han hecho importantes una larga corriente y tradición de pensadoras que son, diríamos, una forma en la que se ha ordenado el mundo, la civilización moderna capitalista, como una civilización pequeña en su temporalidad, pero gigante en su especialidad y sumamente destructiva, ¿no? Y estos elementos son algunos de los que tendrían
que ayudarnos o que nos ayudan a ordenar. Desde luego habría que sumar otros por ahí como el adultocentrismo o el especismo, que también, sobre el cual también se han estado insistiendo frente a esa forma de ordenar el mundo, frente a esa forma de imponer una civilización hegemónica. Aubry justo nos proponía crear una otra ciencia social que justo nos invitara a romper esta práctica extractiva, a transgredir las fronteras entre disciplinas, a rebasar el falso conflicto entre objetividad y neutralidad, a estudiar la estructura procesual, a caminar preguntando, a investigar con la acción, a hacer ciencia con conciencia, y así como el mando zapatista manda obedeciendo, o como el maestro freiriano enseña aprendiendo, a ser científico social de abajo, investiga escuchando u observando y resuelve investigando. Entonces, esta idea de la hidra, que resumiríamos como parte también de la crisis de la civilización moderna capitalista, es una crisis multidimensional que tiene un carácter cultural que no solo es de los cuantos, sino de los cuales, y que tiene un elemento que pone en jaque a la vida toda, que es el tema del cambio climático, que es uno de los rostros más urgentes, más necesarios por atender, más que nos ha ayudado a dimensionar en su carácter global. Desde luego están, o sea, el cambio climático como un propio fenómeno de esta política de guerra capitalista contra la humanidad y contra la naturaleza. Y si partimos desde ahí, si enlazamos este vínculo entre crisis civilizatoria, encontraremos también toda otra serie de reflexiones que van de Paul Crutzen, el Mahalmate, Moore y Carlos Taibo, que tienen que ver precisamente con el antropoceno, el capitaloceno, la ecología mundo y el colapso, ¿no? Cómo entender ahí también cómo estos autores podríamos ir vinculando, sobre todo ya más vinculado directamente a Moore, cómo el sistema mundo, como lo definió Wallenstein, también configuró una ecología mundo, que es precisamente la que reordenó los territorios. No solo reordenó los pueblos mediante estados nacionales, no solo impuso un modelo de conocimiento científico, no solo impuso el patriarcado, no solo impuso esta civilización moderna capitalista, sino que también y sobre todo reordenó los territorios para esta ecología mundo que se organiza de esta forma. En el caso concreto del Gran Caribe, que es donde está esta región, donde podríamos ubicar a los pueblos zapatistas o parte de la civilización maya como una civilización, ojo, la civilización moderna capitalista como una civilización que intenta imponerse como hegemónica, pero encuentra resistencias, así como lo decía Assise, en su definirse como otros como no deseables, define a otros como eliminables, define a otros como salvajes, pero también los pueblos estos eliminables, desechables, salvajes, se apropian o se redefinen como pueblos en resistencia. Y los pueblos, por lo menos que alcanzamos a ver en la civilización maya, son parte de estos pueblos que efectivamente podríamos, en el caso de los pueblos zapatistas, con esta raíz maya, ubicarlos precisamente como estos pueblos en resistencia, como estas civilizaciones en resistencia y con una característica que politizadas y adaptadas al momento actual podrían convertirse o podríamos identificar como civilizaciones alternativas, ¿no? Y aquí ya justo también planteamos un segundo problema, que es la civilización alternativa. Más bien habría que definirla en plural. Así como Xochitl habla de los pluriversos, nosotros hablamos de las civilizaciones alternativas, es decir, un mundo hecho de muchos mundos, un mundo hecho de muchas civilizaciones, con sus costumbres, con sus culturas, con sus desarrollos tecnológicos, con sus tradiciones, ¿no? Y en el Gran Caribe en particular hemos visto cómo la civilización moderna capitalista no solo fue el punto de entrada para el proceso de colonización que aceleró el despojo del capital y la acumulación de capital, sino se ha convertido también en nuestros días en una suerte de territorio donde se implementan las economías de resort y se implementan ahora con una fuerte énfasis el capital criminal, ¿no? Como civilización, la Maya encuentra su colapso, utilizando el concepto de Carlos Taibo, en las guerras de conquista y colonización, lo que no significa que ese momento de colapso
dado por el proceso de colonización, la haya eliminado por completo, sino que permitió, y gracias a las propias resistencias de los pueblos, les permitió formas para sobrevivir que, historizando y adaptándose, ahora siguen viviendo, pero siguen caracterizando de otras formas. Es en ese contexto de la civilización maya zapatista, como una de las civilizaciones que resisten y como una de las civilizaciones que pueden ser ejemplo de alternativa, que son ejemplo de alternativa, donde florece precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que va componiendo desde su forma de hacer concreto, va adaptando y va reconociendo, pensamos nosotros, formas de las propias comunidades, propias de los propios pueblos mayas, pero también formas nuevas. La idea no solo de la comunidad, sino de la municipalidad, que aglutina los municipios autónomos rebeldes zapatistas y que articula mediante regiones, la idea de los consejos autónomos, la idea del gobernar la idea de la revocación, de la rotatividad de mandato y de la rendición de cuentas. Nos parece que hay elementos ahí que ponen incluso en jaque al propio liberalismo político y a la propia conformación de los estados-naciones, ¿no? Pero no se trata solamente de organizaciones que vayan de lo comunitario y de lo municipal, sino que también van a lo regional y que conforman redes de autonomía y redes que respetan mapa que o infografía que hicieron los compañeros y compañeras de enlaces, un nuevo reordenamiento o recuperar lo existente con las necesidades y poner algunos elementos ahí que ya no se ven de manera separada, sino que se ven de manera interconectada, donde la salud autónoma con van enfocados a la nutrición y a la salud, que al mismo tiempo están vinculados a la salud autónoma, como los medios de comunicación y los tercios compas están vinculados también a este proceso, como las mujeres, la escuela, el gobierno, son parte de los trabajos principales que se desarrollan en estas comunidades, pero todos vinculados, no como tareas separadas, sino como tareas que sostienen el propio proyecto. Y en particular nos llama mucho cómo parte de todo este proyecto se centra en una idea del trabajo colectivo, que es justo, nos parece, una de las oposiciones frente al trabajo alienado, frente al trabajo explotado, frente al trabajo forma capitalista. Acá se pone el trabajo desde una forma colectiva de redistribución y de todos y todas las comunidades y las personas que integran esas comunidades participan de este proyecto sustantivo, de este proyecto colectivo. La idea del trabajo colectivo es una de las ideas principales de lo que sostiene el proyecto cooperativista, de lo que sostiene el sostenimiento económico, de lo que también sostiene incluso el reparto de las tierras, pero es para la educación, para la salud, para el cine, para la cultura, para los medios de comunicación. Justo creemos que esta idea del trabajo colectivo, entendido o basado más en los valores de uso que en los valores de cambio, más en el sentido del desarrollo comunitario o del trabajo comunitario, zapatista, ¿no? Por esa misma, estas que recuperamos de algunos promotores o ex autoridades de las juntas de buen gobierno, nos parece que también ayudan a entender eso, ¿no? Como el trabajo colectivo provocó que los pueblos ayudaran a construir casas de salud, ayudó a que ayudaran a construir escuelas, ayudó a que a que sostengan todavía sus proyectos, ¿no? En conclusión, el modelo de desarrollo lineal e infinito que la modernidad capitalista topó con los límites planetarios, llevando al riesgo a un colapso planetario que con la pandemia todos pudimos observarlo, pero que también cuenta con contrarrelatos, es decir, con pueblos en resistencia que van construyendo modelos civilizatorios alternativos. Ya aquí así se nos contó uno, Xochitl nos contó otros más. Yo insisto en uno más, que es el que tiene que ver con los pueblos zapatistas, están enfocados en esta diversidad que logra poner en jaque toda esta forma de ordenamiento del mundo, toda esta forma de estar al mundo, y que va poniendo contrarrelatos y que va mostrando ejemplos concretos de cómo hacer
el subcomandante Galeano en 2019, que precisamente nos ayuda a entender esto de cómo repensando y que venimos dialogando desde hace algunos años, es política de muerte, de exterminio, de devastación, son completamente funcionales a la civilización moderna capitalista, ¿no? ¿Te dejamos de escuchar, Raúl? Y que para defender la vida humana y no humana, lo que tendríamos que pensar son modelos de civilización alternativa, construir estos modelos de civilización alternativa. Eso sería todo. Gracias. Agradecemos muchísimo esta intervención de Raúl. Por momentos se cortó un poco el audio, pero bueno, algunas de las ideas fundamentales es pensar las diferentes caras de la hidra capitalista que han apuntado las comunidades zapatistas, pensar la crisis global en sus múltiples dimensiones también. Acá vale la pena recordar que pueden consultar de manera libre en internet los cuadernos de la Escuelita Zapatista, si no me equivoco, del año 2013, donde así como se habla de esta, digamos, integralidad de la resistencia, pues también se hace un análisis de las diferentes dimensiones de los embates de la guerra capitalista. Se agradece también a Raúl por traer a la memoria a Andrés Obri y se reitera las alternativas, hablarlas en plural, además de privilegiar el uso, el valor de uso, que es algo muy importante, más que los valores de cambio para el desarrollo comunitario. Es un buen momento también para recordarles que acá pueden visitar la página de Alfaro Zapatista, donde están estos 28 libros de reciente manufactura, y también en la página de abajo pueden consultar videos de otras presentaciones que se han hecho, además de enlaces de interés como los comunicados de las comunidades autónomas zapatistas, además de la denuncia a la guerra en los territorios en Chiapas, y dentro de otros diferentes enlaces que tienen como noticias, galerías, contactos. También pueden revisar algunas otras redes en apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, precisamente la misma página de Enlace Zapatista y otras como de medios libres como Compas Arriba, Avispa Media, la misma página del Congreso Nacional Indígena, la Caravana por la Vida, la página de los compañeros y compañeras Otomis. Entonces, bueno, acá está el sitio Alfaro Zapatista para que lo consulten, es de libre circulación. Ahora, originalmente estaba planeado que nos acompañara el compañero Raúl Sibeki, sin embargo, por problemas de conexión no lo va a poder hacer de manera presencial, pero ha grabado un video que me voy a permitir compartir para después pasar a la ronda de preguntas del público. Entonces, vamos a pasar el video que nos mandó Raúl y regresamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Lamentablemente no tengo certeza de que la conexión, hoy estoy en Venezuela, vaya a funcionar bien e hicimos esta grabación previa. Como ustedes saben, el título de esta mesa es Opciones civilizatorias frente a la crisis global. Lo primero que quisiera decir, y me parece que esto es muy importante, es que la civilización en crisis, la crisis civilizatoria en curso, nos tiene que hacer reflexionar sobre que las instancias, las instituciones de esta civilización en crisis no son las que van a poder resolver la crisis en la que estamos inmersos, ¿verdad? Yo suelo comparar esta crisis civilizatoria como una metástasis, ¿verdad? La metástasis sobreviene cuando el cuerpo humano ya no tiene los mecanismos para resolver la enfermedad que ese cuerpo ha generado. Y lo que sucede con la civilización moderna occidental, capitalista, patriarcal y colonial, es que ha generado una serie de problemas ambientales, sociales, económicos,
de formas de vida, de sociabilidad, que no tiene capacidad para resolver. Eso es una crisis civilizatoria, ¿verdad? Algo que podemos decirlo en las palabras de la poeta afroestadounidense, afroamericana Audre Lorde, ¿verdad? Con las herramientas del amo no podemos desmontar la casa del amo. Y esto es lo que nos está sucediendo hoy en todas partes. Por eso pensamos, y piensan los movimientos antisistémicos, que hay que tomar otros caminos a lo estatal, a lo electoral, a las instituciones existentes hoy en el sistema mundo. ¿Cuáles serían las, yo no me gusta hablar de alternativas, pero sí las opciones, como dice el título de la mesa, los caminos civilizatorios que podrían llegar a salvar no a esta civilización, sino a la humanidad? Porque de lo que se trata es de la posibilidad de que la humanidad siga existiendo tal como la conocimos, no igual, con sus cambios, en un futuro. Y eso es lo que está en juego. Y ahí se conjuntan la crisis ambiental, todas las crisis provocadas por el desarrollo totalmente absurdo de las tecnologías actuales. Bueno, el primer punto que me parece necesario establecer es la importancia de los pueblos originarios de las Américas en este momento de crisis civilizatoria. ¿Y por qué los pueblos originarios? Porque pertenecen a cosmovisiones otras, porque tienen miradas, prácticas y vínculos distintos a los que están en crisis. Si fuera más de lo mismo, no habría salida a la crisis, porque, por lo que dije anteriormente. Pero los pueblos originarios tienen una relación con la naturaleza completamente distinta a la civilización moderna. No es una relación de uso, no es una relación de utilización de la naturaleza como un objeto, sino que viven y se consideran y son parte de la naturaleza. Tienen una relación entre las personas completamente distinta a la relación mercantil y utilitaria de la modernidad occidental. Entonces, la comunidad es el elemento fundamental. La comunidad se rige por la ética, así como la asociación se rige por la conveniencia. En la asociación, las personas son medios para conseguir fines. En la comunidad, los fines son las personas. Entonces, aquí tenemos ya dos elementos fundamentales de esta civilización, ¿no? Otra que encarnan los pueblos originarios, y esto me parece que es un elemento fundamental. Los pueblos originarios, con el zapatismo en un lugar muy destacado, pero también con las experiencias como Cherán, como la de los pueblos Nasa y Misa en el sur de Colombia, en el Cauca colombiano, los pueblos mapuche, los pueblos mapuche porque hay en Argentina, hay en Chile, hay pueblos de la montaña, de la pradera, de la costa, los Lafkenchi, que son pescadores, son diversidad de pueblos mapuche, los pueblos amazónicos, que hoy están jugando un papel fundamental, y la crisis que hay hoy en el gobierno de Lula, que no puede cumplir con sus promesas electorales, está mostrando que los pueblos originarios amazónicos de Brasil son fundamentales en la defensa de la Amazonía y en establecer protocolos autónomos para marcar sus tierras como manda la Constitución y que hace 30 años el Estado brasileño, incluso con gobiernos de izquierda, no cumple. Entonces estamos ante pueblos originarios que tienen los recursos internos para sobrevivir a esta crisis civilizatoria, porque sus comunidades viven y actúan de otra manera. El año pasado tuve el privilegio de estar con el pueblo guaraní Biá en su aldea, en el territorio indígena Tenonté-Porá, en el estado de Sao Paulo, en zona de bosques, Mata Atlántica se llama. Y para mi sorpresa, yo pensé que no había internet en esa zona, pero sí hay. Yo había dejado mi celular y mi computadora a un lado
pero a 1 hora de la noche, sobre las 8, veo que empiezan a manejar los celulares y dije, pero me engañaron. Me dice, no, me dice. Es que aquí la internet la regula la comunidad. Entonces tenemos 1 hora, a veces 2 horas al día que abrimos la internet, y la gente se conecta, se comunica. O sea, no es una negativa a la modernidad, sino es una regulación de los daños que puede provocar la comunidad, protegiendo sobre todo a quienes, a las niñas y los niños, a las personas más expuestas y con menos capacidad de ponerle límites a esas tecnologías. Entonces, como ven, hay suficientes recursos como para ello. Pero las opciones civilizatorias no solo atraviesan a los pueblos originarios, no solo van de la mano, no de todo un pueblo originario, ¿verdad?, sino de varios pueblos originarios del continente. Y llamo la atención de los pueblos amazónicos, incluso no solo en Brasil, sino también en Perú, donde tenemos 2 gobiernos territoriales autónomos, de la nación Huampis y de la nación Ahuajún, donde cientos de comunidades han decidido autogobernarse ante la incapacidad del Estado de defender los ríos y la propia selva de la voracidad de las empresas extractivas, ¿verdad? Pero no solo los pueblos originarios están en este camino. Cada vez más campesinos, mestizos en general, pueblos negros, afrodescendientes de nuestra América, están también en esos caminos. Tenemos en los principales países donde hay mayor cantidad de población afrodescendiente, de población negra, Brasil con más o menos la mitad de la población de origen africano, y Colombia un 30%, pero no solo en esos países hay población afro, que están caminando no en el mismo sentido que los pueblos originarios, no siguen sus huellas, porque no se trata de una relación de vanguardia, ¿verdad? Pero sí están desarrollando sus propias iniciativas de autonomía y sus creaciones. Por ejemplo, en el Cauca, los pueblos negros han creado lo que se llama guardias cimarronas. Cimarrones era la figura de los esclavos fugados de la esclavitud, de las plantaciones. Entonces, la guardia cimarrona replica, no imita, la experiencia de los pueblos Nasa Misa, que tienen su guardia indígena, sus guardias de autodefensa. Pero también hay colectivos campesinos que crean sus propias guardias de autodefensa, lo que revela que están en un proceso de creación de espacios autónomos. En Brasil también, en Brasil estamos registrando una confluencia de pueblos originarios, pueblos negros y campesinos sin tierra, en un espacio que se llama Teia dos Povos, en portugués, que quiere decir red de pueblos, ¿verdad?, en donde se van agrupando, recuperando tierras, lo que llaman la retomada, etc. Y en ese proceso, sectores cada vez más amplios de la sociedad se referencian. Incluso en mi país, Uruguay, tenemos una red de comunidades que en general son personas urbanas que han migrado a áreas rurales, y tenemos decenas de comunidades creadas por personas de las ciudades para vivir de otro modo, para relacionarse entre sí y con el medio de otro modo, y existe una coordinación de esta red de comunidades. ¿Hacia dónde quiero apuntar más allá de este relato de lo que existe? Que estamos viviendo experiencias ya no marginales, probablemente minoritarias, no está la mayoría de la población en esta, pero experiencias fundamentales en toda América Latina, en todos los países existen, de construcción de nuevas sociedades, de nuevas relaciones sociales. Esto es muy importante porque son relaciones sociales de hermanamiento, en base a la solidaridad, pero me gusta más la palabra hermanamiento, con la naturaleza, con las personas, a la construcción de formas de vida completamente diferentes. Las personas que viven en México y conocen los caracoles y las juntas de buen gobierno puedan referenciarse en esto, en donde hay una salud de otro tipo, una salud no mercantil, controlada por las comunidades,
en donde hay formas de educación que inicialmente nacen vinculadas a la educación popular, pero que van creando enorme cantidad de espacios educativos propios. Hoy hasta tenemos universidades de los movimientos sociales, ¿verdad? Allí en el Cauca la hay, ustedes tienen ahí la Unitierra, el CIDESI en San Cristóbal de las Casas y otras experiencias. En Colombia existen también varias Unitierras y hay espacios de formación de los propios movimientos porque están tomando la educación en sus manos. Tenemos formas productivas propias, ¿verdad? En las cuales la principal característica, resumiendo en estos pocos minutos, son dos. Uno, el no uso de agrotóxicos y por lo tanto la no producción masiva para el mercado, o sea, no producen alimentos como uso, ¿verdad? Como valor de uso, sino como valor de cambio, como mercancía, sino como valores de uso. Y esto es muy importante porque salen de la lógica capitalista, o sea, no son productos que van siendo sembrados y cosechados para ganar dinero, sino para la alimentación de los pueblos. Y por otro lado, el trabajo tiende a ser cada vez más trabajo colectivo, trabajo comunitario, tequio o minga, según las regiones de América Latina. Y esto es importante porque ambos hechos, el trabajo colectivo y la no producción con agroquímicos para el mercado, hacen que estemos ante una producción de alimentos por fuera de la lógica capitalista. Del mismo modo que la salud, que la educación, están por fuera de la lógica capitalista y de la lógica estatal. Y la creación de espacios de justicia propios, inspirados en las comunidades, ya no en un aparato burocrático como nos tiene acostumbrados el Estado. El Estado es una burocracia civil militar no electa, no revocable y permanente. Bueno, eso no existe en buena parte de estos emprendimientos que estoy mencionando. Y así se van expandiendo por América Latina estas experiencias que son, yo no hablo de prefiguración, sino son los mundos nuevos realmente existentes. Y los mundos nuevos que ojalá, y creo que sí, que van a poder resistir a esta crisis civilizatoria y a esta ofensiva, a esta cuarta guerra mundial del capital contra los pueblos, y que serán las semillas de una nueva humanidad, ¿verdad? Ya están sembradas esas semillas, hace falta sembrar muchos más, pero ya están dando sus primeros brotes en buena parte de América Latina. Esos brotes son distintos, no son todos iguales, no es lo mismo la autonomía de los Huampis o los Aguajún o los Nasa que la de los zapatistas, ¿verdad? O los mapuche, y no son lo mismo las pequeñas autonomías urbanas que conocemos en nuestra región que las rurales. No son las mismas las de tierras altas que las de tierras bajas. En la Amazonía hay una economía extensiva en la cual los pueblos viven de la recolección en grandes superficies, mientras que en las zonas más concentradas de las tierras altas la agricultura es más intensiva, ¿verdad? En parcelas de uso intensivo. Y creo que esta diversidad tiene mucho que ver con nuestra apuesta y con lo que deseamos que sean los mundos nuevos. No queremos un mundo homogéneo, sino heterogéneo. No queremos un mundo de unidad, sino de diversidad. No queremos un mundo donde todo sea igual, donde las personas sean clones, donde los pueblos se copien unos a otros, sino que se desplieguen esa multiplicidad de flores, esa diversidad de formas de vida que están encarando los pueblos. La civilización occidental, moderna, capitalista, está cayendo justamente por esa centralización del capital y del Estado, esa concentración de poderes y de riqueza, por esa uniformización de la vida. Ante eso despliegan los pueblos, todos los pueblos, lo que es la diversidad, lo que es frente al monocultivo, los cultivos de la vida,
los cultivos para la alimentación y la sobrevivencia, que son los aspectos fundamentales. Entonces, las opciones civilizatorias no es una nueva civilización, y con esto termino, que ya está preparada para ocupar el lugar de la civilización que cae. Son formas que van naciendo, que van creciendo, que no tienen una unidad y no están bajo un mismo paraguas único, pero sí tienen la virtud de que se están desplegando en el mismo tiempo, en diferentes geografías, ¿verdad? En el mismo calendario, en diferentes geografías, y están dando vida a esa diversidad, a esa enorme riqueza colectiva que le llamamos mundo nuevo o mundos otros. Muchas gracias. Agradecemos la participación, aunque haya sido, por desgracia, no presencial, de Raúl Sibeki, y como vemos hay muchos puntos de conexión. Vamos a recuperar algunas de las preguntas del público. Todavía nos quedan alrededor de unos 20 minutos, poco menos, para algunas intervenciones de Asise, de Raúl, de Xóchitl, antes de las palabras de cierre, desde Claxo, y algunos comentarios como el de Óscar Enríquez, que dice: comentar que personalmente y a nombre de nuestra organización nos parece inadmisible y condenatoria el que, a pesar de que son 40 millones de personas, los hermanos y las hermanas kurdas, y con una lengua propia originaria, no sean reconocidos en sus espacios físicos. Caso similar vivimos en El Salvador con poblaciones indígenas, ya que la ambición y las mañas del sistema, a través de una mañana de decreto, nos dejaron sin tierras comunales, dándosela a los ricos para sembrar café. Alice Aguilar manda saludos. Martín Conde dice: las luchas que se llevan a cabo en las comunidades son evidentes e importantes, por lo que debemos sumar esfuerzos. También Luisa Isidro pregunta: ¿cómo puede hacer para dar seguimiento al alto a la guerra contra las comunidades zapatistas en Toronto? Pues mencionar que precisamente son acciones dislocadas que hace la sociedad civil nacional e internacional en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena. Entonces habría que buscar los vínculos locales y reforzar desde muchas acciones que pueden ser protestas en los consulados, en las embajadas, cartas, festivales, marchas, plantones, ahora sí que, como dicen los compañeros y compañeras zapatistas, cada quien sus formas, sus tiempos, sus geografías. Máximo Va también dice: nos definieron como salvajes, pero los pueblos siempre hemos estado en resistencia y rebeldía contra el sistema mundo capitalista. Y ahora unas preguntas, si les parece bien podemos tomar la misma intervención, primero Xóchitl, después Asise, cerrando con Raúl, y nos preguntan cómo se pueden abordar las tensiones entre la necesidad de pensar en horizontes futuros y la urgencia de actuar en el presente en el contexto del internacionalismo crítico y luchas por la vida. Para Asise preguntan también cuáles son algunos de los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en su participación en el internacionalismo crítico y cómo se pueden superar estos desafíos para fortalecer su papel en la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. También, como pregunta general, dicen cuál es el papel de la educación y la conciencia crítica y cómo pueden contribuir a la construcción de otros horizontes. También pregunta el doctor Jorge Alonso: ¿cómo desde el pensamiento crítico podemos reflexionar en torno a la liberación del Estado que ha despojado lo nacional y se ha apropiado de lo internacional? En el seminario hemos visto otras experiencias desde abajo de otro tipo de relaciones internacionales que implican luchas anticapitalistas y antipatriarcales proecológicas. Un ejemplo es el confederalismo democrático kurdo y también el internacionalismo zapatista. Ambos rompen fronteras, hacen contactos con grupos y colectivos y pueblos originarios de todo el mundo. Se propician entrelazamientos que respetan diversidades y se comunican dolores y formas de lucha. Se trata de una difícil pero factible construcción de un internacionalismo de nuevo tipo. Hay muchísimas otras preguntas en el chat. Si quieren, podemos contestarlas de la lógica, de una lógica colectiva, retomando las que más ustedes quieran debido al poco tiempo, pero por ejemplo también preguntan, por ejemplo, dice Pablo Uc: muchas gracias por sus exposiciones. Van dos preguntas para Xóchitl.
¿Cómo interpretar desde sus reflexiones sobre las guerras múltiples que atraviesan nuestros territorios, vidas, el contexto actual que atraviesa Chiapas ante la segunda advertencia explícita respecto a la latente guerra civil por parte del EZLN y evidente ampliación de la geografía de violencia que vivimos en estos territorios? Y también pregunta para Xochitl Pedrouk, ¿dónde colocamos los horizontes para la paz y las alternativas más allá de la solidaridad simbólica e internacionalista pensada desde el propio territorio? Para Cice, Pedro pregunta, ¿cómo se ha articulado la solidaridad, sororidad y el llamado al confederalismo democrático entre las luchas del pueblo kurdo y la de los pueblos mayas zapatistas y otros pueblos como el mapuche en Gualmapu? ¿Y qué tanto se conoce la lucha y el contexto histórico de nuestras luchas en Apia Yala en la sociedad kurda? Y bueno, también Enrique Dávalos pregunta qué opinión tienen sobre la idea de colapso que inició el autor Carlos Taibo. Dolores Mota pregunta para Raúl. Raúl, ¿podría ampliar más la experiencia de Morelia realizada por Miriam? Raquel dice, ¿y qué éxito o cómo se organizan las cooperativas zapatistas? También Dolores Mota pregunta, ¿lo pueden hacer quizá los pueblos originarios por disponer de tierras comunales? ¿Qué pasa con los pueblos que tienen ejidos en México y que se ven afectados por el procede? Entonces, bueno, vemos que hay infinidad de preguntas. Les pediría para dar el cierre al doc Jorge Alonso y también a la representación de Claxo que nos ha hospedado todo este seminario, que pudiéramos tomarnos un tiempo breve. Por desgracia, así son estos espacios, pero sin duda nos encontraremos para seguir conversando en colectivo. Entonces, por favor, así se tienes la palabra. Disculpen, no, por favor, Xochitl. Es lo que te quería pedir que si, como yo empecé, pudiera empezar otro las respuestas para girar un poco. Si cualquiera, Cice o Raúl, y yo de último, porque Claro que sí, adelante. Quien quiera, como quieran. Así se adelante si quieres, por favor. Dale, ok. Sí. Bueno, ya. Pues entre tantas preguntas, tal vez puedo contestar dos más concreto. Esa de qué desafíos tienen mujeres, pues las mujeres tienen muchos desafíos en participación, no solo en Kurdistán, yo creo que en todos los espacios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hemos acostumbrado a callarnos o como de no apreciar nuestra idea y siempre dejar los espacios que los varones hablan y deciden. Entonces, pues pues desde eso, como vimos en Kurdistán que también pasaba, entonces lo que estamos haciendo justo es crear espacios de mujeres donde las mujeres se pueden fortalecer su organización, su fuerza colectiva, su conciencia colectiva como mujeres, y de ahí como justo decidir primero entre ellas y luego participar en esos espacios que antes, digamos, les dificultaba, pero hoy en día se pueden participar como un cuerpo colectivo, ¿no? Y para nosotros es muy importante que las mujeres que sean como, no hablan como de individualmente, más bien que hablan como primero que acuerden entre nosotros. Por eso espacios como propias de mujeres nos sirve para eso desde 92, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros creemos que todo eso como de las mujeres tenemos otras formas que todavía ni hemos explorado, ¿no? Entonces, por eso en Rojava, por ejemplo, bajo de Congrastar, que es Congreso de Mujeres, y también como no solo de mujeres kurdas, como a mujeres que todos que viven ahí en esa región, pues lo que hacemos también a formar una autonomía de mujeres. Es decir, las mujeres, ¿cómo se podemos también a autonomizar a nuestras vidas? No solo como las mujeres, cómo pensamos la autonomía y que mujeres cómo hacemos la autonomía, ¿no? Entonces, por eso hay espacios de mujeres que donde hacemos eso y luego eso nos hace fácil a participar espacios de otros, ¿no? Y como la solidaridad con otros pueblos, pues nosotros creamos que confederalismo democrático como el concepto que nosotros llamamos nuestras autonomías, ¿no? También como dijo Raúl, ¿no? Es que hay que hablar de plural. Confederalismo democrático es
es la de conjunto tejido de las autonomías, ¿no? Entonces, por eso hay muchísimas autonomías en diferentes niveles, en diferentes regiones en Kurdistán, y eso se junta como de confederalismo democrático, y también hay diferentes como autonomías de diferentes pueblos que necesitan también estar tejido entre sí. Y por eso creamos que confederalismo democrático para nosotros también es nuestra vista hacia el mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando relacionamos con otras luchas, cuando relacionamos con otros pueblos o con otras autonomías, también pues tenemos ese principio que eso es la de, en nuestro sentido, es tejer las luchas, ¿no? Entonces, por eso, pues lo que hacemos pues desde África, desde América, desde Asia y de otros lugares, pues viajamos, nos encontramos, hacemos reuniones, participamos, invitamos, vamos, así, y vamos como desde nuestros cuerpos, desde nuestros como voces, desde nuestros intercambios, pues estamos generando a esa solidaridad que no es solidaridad simplemente decir que pues apoyamos las luchas, más bien como cómo podemos fortalecernos contra a ese sistema capitalista que está destruyéndonos en diferentes partes del mundo, con mismas armas, con mismas herramientas que tienen, ¿no? Entonces, por eso es lo que hacemos, pues, contra la política común del capitalismo, pues buscamos también una conciencia común, una colectividad, un tejido común de las luchas y de los pueblos. Eso es lo que hacemos. Dejo aquí, gracias. Muchísimas gracias, Azize. Damos la palabra a Raúl para aprovechar el tiempo. Bienvenido, Raúl, de nuevo. ¿Ahí me escuchan mejor? Te escuchamos. Sí, digamos, bajé un poco el micrófono. Mi intervención cerraba justo con una de las preguntas que reflexionan. Invitarnos a reflexionar qué es lo que está en crisis, y ese es, les decía, el debate que estamos desde hace 10 años por lo menos, frente a una crisis terminal del capitalismo o frente a una crisis terminal de la humanidad. En mi opinión, lo justo es que el sistema, la modernización, la civilización moderna, capitalista, occidental, eurocéntrica, tiene una como de sus características la guerra y los escenarios de guerra. Ahora una característica principal de las corporaciones criminales, y que ese sistema, con esa guerra, lamentablemente no está en crisis, sino lo que está en crisis es precisamente la vida humana y no humana en el planeta, ¿no? Entonces, lamentablemente hasta ahora, toda esta devastación, toda esta muerte, todo este dolor, son, digamos, producto y son al mismo tiempo funcionales para el propio modelo de civilización moderna capitalista occidental, ¿no? Es decir, no es su contracara o su cara oculta, sino es su consecuencia natural. Y precisamente en eso la pregunta de las tensiones entre pensar horizontes futuros y responder a las urgencias presentes es la que me hace mucho sentido, ¿no? Porque es cómo al mismo tiempo que resistimos a la urgencia del presente, a la urgencia avasalladora, al mismo tiempo hacemos y configuramos horizontes futuros frente a esa crisis. Es un poco lo que nos da mucho la lección de los compas zapatistas cuando hablan de resistir no es ponerse duro nada más y ya, sino resistir al mismo tiempo es una resistencia creadora. Resistir a la urgencia, también nos va a dar la posibilidad de ir imaginando y ir configurando escenarios futuros, de ir viendo las relaciones que no queremos de este modelo civilizatorio. Y sobre las preguntas otras que había, bueno, el libro de Mariana Mora, desde luego que ustedes pueden revisar ahí en Camino al Andar, sobre el trabajo con de Morelia, pues es uno de los trabajos emblemáticos, como muchos otros que ustedes pueden encontrar, ¿no? Trabajos de educativos, ¿no? O el libro de Paulina Fernández sobre la justicia, ¿no? En fin, hay una diversidad de bibliografía que nos puede ayudar a ver cómo se da en concreto tanto la articulación de la justicia, la educación, la salud, los modelos de comunicación, la cultura, las artes, el propio trabajo de Francisco sobre el arte zapatista, nos ayuda a entender cómo se da en lo concreto y en la particular esa otra forma de organización y esa otra, cómo se manifiesta en lo concreto esa otra forma de civilización
que resiste, pero que también recupera mucho de lo nuevo y que emerge como una alternativa que ellos están construyendo, de la que podríamos aprender, con la que deberíamos dialogar, de lo que podríamos retomar mucho, pero que sin duda en nuestros propios espacios estaríamos llevados a crear algo nuevo, algo distinto. Yo la dejaría por ahí para no abusar del tiempo. Gracias. Raúl, muchísimas gracias. Y casi antes para cerrar, damos la palabra a Xóchitl. Por favor, adelante, Xóchitl. Bueno, creo que es riquísimo escucharnos, sobre todo porque aunque compartimos un aliento las cuatro y los cuatro ponentes, creo que hay un asunto que nos muestra cómo estamos hablando de estas crisis, de estos colapsos, y cómo nombramos de maneras bien diferentes. Algunas optamos por alternativas globales, locales, radicales, otros por mundos reales, otros por opciones, otros por civilizaciones maya zapatista, y este es un elemento clave en donde estamos en este momento. Ya le llamemos crisis civilizatoria, colapso civilizatorio. Todas estas maneras diferentes de nombrar a eso que está emergiendo nos muestra también que estamos en un proceso no solo de transición, sino de que no tenemos ya palabras para explicar lo que está emergiendo, porque lo que está emergiendo no termina de florecer y lo que se supone que se está yendo no termina de irse. Y en ese no termina de irse y en ese no termina de florecer, estamos ahí apostándole a todo eso que nombramos de maneras muy diferentes los cuatro que hablamos acá. La cuestión de la educación crítica. Creo que cuando me escuché yo misma hablando de las amplias tejidos, tramas de redes de las universidades de la tierra, de lo que se empieza a tejer también como urdimbres de las pluriversidades que en resistencia y en pie de lucha enfrentan la guerra. Cuando escuché todo eso, me hizo mucho sentido la pregunta de la educación crítica. Es que lo que no termina de irse, ¿dónde estamos atrapados en esa educación incluso de pensamiento crítico? Y cómo los borren esa palabra, cómo las opciones alternativas que están siendo enunciadas en estas ponencias, pues por supuesto que no están en un aula, por supuesto que no están en un aula convencional, que no tienen relaciones convencionales de saber poder con las jerarquías patriarcales de saber poder, pero tampoco terminan de conjugar todo, porque cuando el compañero Sibeki habla de que las opciones están en los pueblos originarios, pues yo le puedo presentar varios pueblos originarios en donde se está atrapado en jerarquías patriarcales, en destrucción de la madre tierra. Claro, alguien podría decir, bueno, es que esos pueblos originarios no están todavía concientizados. Pero entonces creo que traigo este comentario de Sibeki porque me parece que la invitación que yo les hacía a replantearnos también nuestras certezas, nuestros blancos y negros, nuestras ideas de completitud. Cuando uno dice que los pueblos originarios están ofreciendo estas nuevas opciones de mundos reales, pues creo que estamos haciendo un blanco y negro que no solamente no nos beneficia a nosotros, sino que en la medida que nombramos, pensamos, actuamos. Entonces, yo invito, y con eso cierro, porque vaya, no voy a poder responder a las más preguntas, invito a que también desmontemos nuestras propias certezas y que instaladas en la incertidumbre, en la duda y en la posibilidad de escucharnos y cuestionar nuestros blancos y negros, podamos abonar en ese sentido a esto que le hemos nombrado alternativas, mundos reales, opciones o civilizaciones maya zapatista. Gracias, ahí me quedo. Muchísimas gracias, Xóchitl. Pues ha sido una mesa muy potente de cierre, muy interesante, que abre nuevos caminos. Recordar que todas estas reflexiones las tendremos en un libro gratuito y de libre circulación que va a salir pronto, entonces para seguir el diálogo y esperar que nos podamos encontrar en otros espacios. Agradecer a todas las personas que han participado a lo largo de más de un mes de actividades. Y antes de darle la palabra al doctor Jorge Alonso para, digamos, la clausura de esta cátedra Jorge Alonso 2023, me permito darle la palabra a Natalia Gianatelli, coordinadora de investigación de Claxo, quien nos dará unas palabras de cierre también de este seminario. Bienvenida, Natalia, un gusto que nos acompañes.
Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, quiero darles las buenas tardes a todas y a todos. Para Claxo es un honor participar en esta mesa de cierre con un saludo y con unas palabras de agradecimiento por la realización de este seminario tan potente para promover la reflexión sobre la construcción de un internacionalismo crítico y también por invitarnos a pensar en otros mundos posibles. Bueno, y especialmente queremos agradecer a la doctora Xochitl Leiva, coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Cuerpos, Territorios y Resistencias, y al doctor Jorge Alonso Sánchez, quienes fueron quienes impulsaron esta iniciativa, y también a las instituciones que formaron parte de este gran esfuerzo colectivo, como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, entre otros, que son parte de la red de Claxo. Y también quisiera traer el saludo y las felicitaciones de parte de Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, y de Pablo Omaro, director de investigación, quienes no pudieron sumarse el día de hoy por razones de agenda institucional, pero me pidieron que por favor les hiciera llegar su salud y sus felicitaciones. Y bueno, como les decía, para Claxo es un honor poder alojar estos encuentros y poder brindar acompañamiento a las iniciativas que nos propone el grupo de trabajo y los centros miembros de Claxo. Y también quisiera destacar especialmente que este seminario tiene un antecedente fundacional en la creación de otra gran iniciativa colectiva, que es la colección de libros Alfaro Zapatista, que ya fue mencionada en este encuentro y también en las jornadas anteriores. Estos libros son publicados en coedición con la cooperativa editorial Retos, la cátedra Jorge Alonso, el grupo de trabajo Claxo, Tipo Byte Estudio Editorial y el Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Y esta colección es, por supuesto, auspiciada y apoyada por Claxo y consta de 28 libros de bolsillo que están disponibles en acceso abierto a través de la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de Claxo, y también, por supuesto, dentro de la página web de Alfaro Zapatista, y pueden ser descargados por todos ustedes. Y bueno, quisiera despedirme también agradeciendo al equipo de publicaciones de Claxo, que también, por supuesto, participó en la puesta en acceso abierto de esta colección, y brindar un agradecimiento muy especial a Marta Paredes y también al equipo de comunicación de Claxo, que hicieron posible la realización de estos 5 encuentros. Y bueno, felicitarlos a todas y a todos, y invitarlos a quienes tengan ganas de volver a revivir las jornadas anteriores o de compartir los videos. Están todos disponibles a través del canal de YouTube de Claxo, y bueno, invitarlos también a descargar los libros y a esperar el próximo libro, que va a contener las exposiciones que se fueron desarrollando durante este mes en el marco de este seminario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Agradecer muchísimo el apoyo de Claxo, la vinculación también desde el pensamiento crítico tiene que ser internacionalista por la construcción de ciencias sociales que impulsen los procesos emancipatorios y que vayan en contra del extractivismo también epistémico. Y bueno, antes de darle la palabra para el cierre de todo el seminario al doctor Jorge Alonso, recordarles que este jueves 8 de junio es la acción global para que la retomen, para que la abracen en sus propios espacios, por un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si tocan a uno, a una, a UNOA, nos tocan a todas. Doc, le doy la palabra. Bueno, pues ha sido un placer estar en este seminario, y la cátedra, que incluye tanto al CIESAS y a la Universidad de Guadalajara, y en la Universidad de Guadalajara especialmente al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradece especialmente al doctor Francisco de Parres Gómez por su atinada conducción de este seminario, que ha dado muchísimos frutos y que nos ha dejado pensando con muchas preguntas, que es lo más importante.
Agradecemos de manera muy especial a Claxo por su apoyo en todo el proceso y obviamente en la difusión del seminario, y a los diversos colectivos que han sido también convocantes del seminario, como ha sido el grupo de trabajo Cúter, que dirige Xochitl Leiva de una manera muy horizontal, pero su presencia es fundamental, al Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana, a la cooperativa editorial Retos, que ha estado trabajando los libros y trabajará también el presente, a la Cátedra Itinerante Carlos Montemayor, a la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas y al colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, que todos ellos se unieron para hacer posible este seminario. Obviamente también a las y los ponentes y a quienes nos acompañaron con su presencia y que lo nutrieron con sus preguntas y con sus perspectivas. Ya avisamos que vamos a pasar a la etapa de convertir lo que aquí sucedió en un libro, que no va a ser la publicación de unas memorias, va a tener que pasar por dictámenes y por correcciones y por trabajo académico, pero también será un libro que publicaremos como se han publicado los demás y que será disponible y que lo podrán bajar libremente todos los que quieran consultarlo. Yo creo que por las diferentes opciones y las diferentes visiones y los análisis aquí presentados, será de mucho valor este libro. Y pues muchas gracias a todas y todos. Y los esperamos el año que entra en el seminario que tendremos correspondiente a ese año. Muchísimas gracias al doctor Jorge Alonso, titular de la cátedra. Agradecer a todas las personas que asistieron al seminario, se lo conectaron de muchísimas geografías. Recordar que los videos están disponibles en la plataforma de Claxo TV, en YouTube, en Facebook. También serán después distribuidos en diferentes vías de los colectivos, de las organizaciones que se sumaron al seminario. Agradecer especialmente en esta mesa la presencia de Xochitl Leiva, de Asís Aslan, de Raúl Romero, y aunque no estuvo presencialmente, también de Raúl Sibeki, a todas las personas que se inscribieron, que compartieron la convocatoria, y pues hacer la invitación de que se acerquen a sus luchas locales. Hay problemas muy complejos, muy amplios, muy grandes, y bueno, también como nos han enseñado las resistencias zapatistas, si el capitalismo, si las opresiones son globales, las resistencias también se tienen que articular de la misma manera. Bueno, pues solo es un pequeño esfuerzo inspirado en el sureste mexicano que tanta luz nos ha dado, y pues invitarles a dar seguimiento al libro que saldrá próximamente, y muchísimas gracias y nos vemos el próximo año.